Un saludo desde ADN Creativo a todas las personas que nos escuchan. Estamos dando inicio con esta sección de podcast sobre temas que se encuentran dentro de nuestros ejes de trabajo. Nos referimos al ámbito educativo, social e investigativo. El día de hoy vamos a abordar dentro del ámbito educativo el tema de estrategias de escuela para familias utilizando las TICs. ¿No es cierto, amigo Luis? Sí, gracias por presentarme. Y nada, esta es una nueva iniciativa de ADN Creativo. Queremos abarcar el ámbito educativo, uno de nuestros ejes, como ya lo mencionaste. Y quisiera recalcar que este podcast es todo basado en nuestras experiencias como psicólogos educativos y sobre los conocimientos que hemos adquirido en nuestra casa de estudio, ¿no? En la Universidad Federico Villarreal. Sí, no puedo creer que ya haya pasado tanto tiempo y ahora estamos hablando de nuestras experiencias ya como psicólogos trabajando. Sí, pues. Bueno, entonces Luis, vamos a empezar con el tema. Creo que primero deberíamos definir, o sea, saber qué es escuela para familias, ¿no? Explicar un poco qué es y también qué, o sea, he escuchado que también lo llaman, por ejemplo, en otros colegios como escuela para padres. Entonces, ¿cuál es la diferencia o es lo mismo? ¿Qué opinas sobre esto? Ah, claro. Sí, sí. También he escuchado, o bueno, cuando estaba en un colegio lo llamaban escuela para padres y ahora que estoy en otro colegio es escuela para familias, ¿no? Y Ujú. claro, los estudiantes de psicología o los que trabajan en un colegio dirán, ¿habrá alguna diferencia? ¿Serán igual? ¿Serán lo mismo? ¿Trabajan cosas diferentes? ¿No? Pero bueno, esto es más que todo una confusión de términos. En sí, las escuelas para familias, la escuela para padres trabajan lo mismo. Es decir, quieren fomentar que los padres estén involucrados en el aprendizaje de sus hijos, ¿no? Entonces, pero me dirán, eh, ¿pero por qué ha cambiado el término? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues te comento que antes se decía escuela para padres porque se pensaba que mayormente a las reuniones que hacía el colegio iban solamente los padres, ¿no? Es por eso que pusieron escuela para padres. Pero con el transcurso de los tiempos se puede ver que a estas reuniones no solamente van los padres, y esto debido ya a que pueden haber familias disfuncionales, ¿no? Quizás los hijos no viven con sus propios padres, viven con un tío, o quizás están viviendo con una abuelita o un tutor, ¿no? Entonces, se cambia este término de escuela para padres a escuela para familias, ¿no? Entonces, es una entonces, en esta reunión se intenta involucrar a la familia, ya no solamente a mamá y a papá, sino a la familia para que el aprendizaje y el desarrollo del menor sea un desarrollo óptimo, ¿no? Entonces, esta es digamos, la confusión que hay, ¿no? Digamos que es un poco temporal, nada más. O sea, hace Claro, tiempo. claro. Antes se llamaba así porque pensábamos que los padres nomás iban a estas reuniones, pero ahora ha cambiado este término por escuela para familia, porque el hecho de que los padres solamente vengan a estas reuniones no era tan cierto, sino venían en sí familiares. Claro, sí, tiene mucha razón en eso, Luis. O sea, yo también creo que es más un tema de tradición, porque he visto los colegios siempre decían estimados padres de familia, ¿no? Estimados padres, y siempre venían diciendo padres de familia, ¿no? Entonces ahora ya, bueno, se busca más visibilizar de repente un poco las cuestiones de que no solamente son los padres, sino que también existen otras, o sea, otras personas de la familia que asisten, ¿no? Como lo estás mencionando. Y ahí también quisiera quisiera recalcar un poco que es, o sea, agregarle cuál es el propósito, ¿no? De justamente estas escuelas para familias en sí. Es que justamente a través de los talleres o a través de las sesiones, ¿no? Tú puedas generar comportamientos, como bien dices, para fomentar el desarrollo integral del estudiante.
¿no? Y por eso es que en estas sesiones en realidad lo que se debería buscar principalmente es dar cosas que vivan en la vida, o sea, que los padres que vivan en la vida y que las solucionen en ese momento y todos los padres se retroalimenten entre ellos, ¿no? Y busquen este tema de soluciones. Entonces, una vez bueno, ya se explicó un poco sobre qué es una escuela para familias, ¿cómo vamos a saber qué es lo que debemos trabajar dentro de esta? Claro, esa es otra pregunta y es lo que, bueno, en mi primera experiencia que tuve haciendo, o bueno, trabajando en un colegio, es decir, dentro, o sea, todavía seguía en la universidad, pero ya estaba trabajando en un colegio, eh, no sabía cómo manejar el programa de escuela para familia. Algunos te decían, sí, tienes que hacer una charla, tienes que tocar estos temas y así, ¿no? Pero ya cuando estuve formándome como psicólogo educativo, eh, se me fueron aclarando algunas dudas que tenía al respecto. Y a la pregunta, ¿no? ¿Qué debemos trabajar en la escuela de familia? Pues para poder trabajar algo en un programa de escuela para familia, lo principal o lo esencial vendría a ser el diagnóstico. Si hacemos un buen diagnóstico de cómo es la situación en el colegio, podemos hacer que nuestro programa de escuela para familia lleve un buen rumbo, ¿no? ¿Y cómo hacemos este diagnóstico? Este diagnóstico lo hacemos mediante una recopilación de datos, ya sea de manera observacional, una encuesta, una entrevista, ¿no? Pero ¿a quiénes? Pues a los agentes educativos, que vendrían a ser los mismos directores, los profesores, los estudiantes y claro, los, los, los miembros de la familia, ¿no? No solamente papá y mamá, sino los que pagan también más con el menor, ¿no? Entonces, teniendo esta recopilación de información, podemos ver cuál es la problemática o cuáles son los temas que podríamos tocar dentro del programa de escuela para familia. Mm, sí, pues sí, tienes mucha razón. Es importante ese tema de diagnóstico. Y también adicional a eso es que cuando uno entra a una institución educativa también tenemos que, o sea, concientizar al colegio de que primero hay un diagnóstico para cualquier otra actividad que se quiera hacer. Porque muchas veces cuando hemos estado en los colegios, de frente llegabas y querían tu plan de trabajo, o sea, decían, ¿qué vas a trabajar? ¿No? Y tú dices, pero si todavía no realicé el diagnóstico, o sea, no saben que al menos debes tener unas 2 semanas en las cuales debes entrevistar, como hemos mencionado, debes encuestar, debes observar comportamientos, o sea, de las familias, y observar incluso, preguntar al personal de limpieza, o sea, todas estas cuestiones, qué cosas ven que se debería trabajar en los estudiantes, ¿no? Y la información luego solamente se cruza y se llega a una conclusión de qué deberías trabajar en sí. Y también fijarnos en, o sea, en temas como, por ejemplo, el perfil del egresado, ¿no? Si tu colegio debe tener un perfil, el cual llegas a quinto secundaria, entonces lo debes cumplir, ¿no? Y también es el tema de ¿cómo se dice? El reglamento, ahí está, el reglamento de los estudiantes, porque ese reglamento también te dice qué cosas debes elaborar o qué cosas son las que buscan o son las adecuadas para el estudiante, ¿no? En caso no tengan un perfil de egreso en este caso. Y también, se me vienen así un montón de ideas, el tema de que plantea el Minedu, ¿no? El Minedu nos da algunos temas que debemos trabajar justamente con los estudiantes, o mejor dicho, con los padres de familia también. En este caso, los temas propuestos son, por ejemplo, los valores, como ya mencioné, estos valores se van a encontrar muchas veces en los reglamentos. En el colegio que yo actualmente vengo laborando, por ejemplo, dicen ser y ser guerrero es ser líder, entonces el liderazgo se trabaja mucho con los estudiantes, se trabaja como si fuera un enfoque transversal en todas las sesiones de clase e incluso con los padres de familia los venimos realizando para que ellos en casa también trabajen con ellos, ¿no? Y por último también podríamos agregar lo que son, como ya lo mencioné, los enfoques transversales. Son 7 aproximadamente y estos enfoques, pues, si no me recuerdo, eran sobre interculturalidad, el derecho, igualdad de género, enfoque ambiental, orientado al bien común en búsqueda de la excelencia, también había atención a la diversidad y orientación en el bien común
no, disculpa, esa ya la mencioné, ¿no? Son aproximadamente unos 7 que se deben trabajar en todas las sesiones y eso incluye también trabajarlas con los padres de familia para que ellos también lo trabajen en sus casas, ¿no? Y una vez que ya esto sabemos qué es lo que debemos trabajar en una escuela para familias, ¿cómo podemos saber si esta es efectivo o no es efectivo nuestras sesiones? Ya, claro, antes de entrar a esta pregunta, quisiera acotar un poco más. Justamente revisando la página web de la Minedu, hay una guía, ¿no? Hay una guía de orientación para reuniones con padres de familia. Y en esta guía te da algunas pautas de cómo es que debería hacer estas reuniones. Y en ellas te dice que es preferible que sean talleres y que no sean charlas, ¿no? En eso concuerdo. ¿Por qué? Porque con los talleres que son más dinámicos y más vivenciales, pues pueden los padres de familia o los familiares pueden desarrollar comportamientos. Esto también ligado a la cantidad de sesiones, claro, o también la concientización, porque si damos charla es más que todo algo informativo, que los padres pueden escucharlo y ahí queda, ¿no? ¿Y de qué nos podría ayudar en que los padres estén informados de algo y no actúen? Entonces, concuerdo en lo que dice Claro, claro. esa guía, en lo que debería ser talleres, ¿no? Estas sesiones con los padres deberían ser talleres. Además de que debe haber un trato cordial, amical y horizontal entre los padres de familia y el, el que está encargado de estas reuniones, ¿no? Ya sean los profesores, el psicólogo o el director. Y ahora entrando un poco más a lo que preguntaste, ¿cómo es que es efectivo una escuela o un programa de escuela para familia? Pues esto lo vamos a ver si es que tenemos claro nuestro objetivo y cómo vamos a hacer que vamos a medir este objetivo, ¿no? Y este objetivo se mide mediante indicadores observables. Por ejemplo, Claro. queremos que los padres estén más comprometidos en, en las notas de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que los padres estén más comprometidos? ¿O cómo vemos que eso está cambiando, ¿no? Encontramos esa problemática porque los alumnos tienen baja nota y porque guarda una en que los padres de familia eh, no paran tanto en casa, ¿no? Entonces, uno de los indicadores tendría que ser que ellos puedan darse unos 10, 30 minutos en el desarrollo de sus tareas o algunas actividades académicas que se les manda. ¿Y cómo podemos ver que ellos están cumpliendo, no? Pues ahí vendrían a tallar lo que son las TIC. Las TIC, eh, mediante una foto, ¿no? O los famosos selfies que se dicen en pleno desarrollo. Y luego eso lo contrastamos con las notas que los estudiantes, bueno, sus hijos van a tener, si es que están subiendo, ¿no? Cuánto han subido, están mejorando. Claro, Entonces, claro. una manera de ver o de que sea objetivo, de que sea efectivo un programa de escuela para familia vendría a ser los indicadores y cómo esto está afectando en el desarrollo de los padres, bueno, en este caso en el involucramiento de los padres en las notas de sus hijos. Ujú. Claro, claro. Se tiene mucha razón con ese aspecto, Luis. O sea, una vez que ya sabemos cómo pues, ver que es efectivo, ¿no? Estos indicadores y cómo agregamos ahora en la actualidad, según esta coyuntura, por ejemplo, que estamos pasando del coronavirus, ¿cómo agregamos las TICs para las escuelas para familias? ¿Cómo podríamos agregarlos, por ejemplo? ¿Cómo podemos agregar las TIC en los programas de escuela para familia? Exacto. Ya. Podemos agregar, bueno, para las TIC son
todo tipo de tecnología que te ayude en una comunicación fluida entre entre la escuela, en este caso la escuela y los padres de familia, ¿no? O de que o que convierta esta interacción en algo más dinámico. Entonces, una manera que estoy haciendo para involucrar las TIC en mi programa de escuela de familia vendría a ser mediante la convocatoria que se hace. Sabemos que algunos padres a veces no son los que recogen a los hijos, ¿no? O quizás no son los que revisan constantemente su cuaderno de control. Entonces, para que la comunicación sea un poco más fluida, lo que he hecho es que cada profesor tenga el número telefónico de los padres. Pero esto sí, recalcando siempre que solamente va a ser netamente información, ¿no? De alguna actividad en el colegio, de alguna nota de sus hijos, o si se va a desarrollar la escuela para familia, qué tareas hemos dejado, ¿no? Sobre eso, y en el horario, en un horario adecuado. No que los padres vayan a comunicarse con el profesor a cada rato, no, porque eso incomodaría al profesor. Entonces, esa es una manera en que estoy incluyendo las TIP dentro del programa de Escuela para Familia, en el tema de convocatoria a los padres a estas reuniones, ¿no? Pues claro, sí, o sea, me parece genial la idea, ¿no? Incluso, o sea, creo que también ahí estabas mencionando, y así lo debemos ver, ¿no? Como que unas normas que debe manejar también todo grupo de Facebook, ¿no? O sea, porque a veces los papás también sobrecargan mucho a los docentes. Yo he escuchado de algunos docentes sábado y domingo y están preguntando, ¿no? Ahora como se entregan las tareas de forma virtual, están preguntando si te llegó la tarea. Y lo hacen a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, y sí, o sea, sí he visto casos así, y entonces uno no puede estar tranquilo, sino que también está tensionado, ¿no? Un poco porque Claro, también claro. ahora trabajar con papás es también un poco saber cómo trabajar no con pinzas también, porque a veces, escucha, no sabes qué papá te puede tocar, ¿no? Hay muy buenos papás, como también hay otros que son bien exquisitos. Adicional a lo que mencionas de las TICs, podría decir que hay otras plataformas también que te permiten hacer un trabajo. En este caso, en la actualidad con lo del coronavirus, podría ser el programa Zoom, que está muy tomado en cuenta ahora en la actualidad porque te permite tener una gran cantidad de personas dentro de una videoconferencia. Un aproximado, si era de 100, un aproximado de 100 personas para que puedas tener, y con 100 personas podemos decir que estaríamos trabajando yo con 3 aulas, ¿no? Y así ir dividiendo por horarios, de repente todo un día que des la misma charla a 3 aulas distintas, ¿no? Así y vas trabajando escuela para familias. Obviamente estas charlas deben ser lo más simples de entender, lo más sencillo, porque luego tendrías que también ver el tema de la práctica, ¿no? ¿Y cómo hacer estas prácticas? Con actividades no presenciales, como se mencionó, con actividades no presenciales para la casa, en donde deben estar toda la familia unida. Por ejemplo, puedes decir de que se pongan, imaginemos que quieras trabajar o abordar ¿cómo se llama este tema? Integración familiar. Entonces, ¿qué haces? Pues les das como una actividad que juegue la familia, ¿no? Entonces muchas veces vemos acá que está la familia en una casa, pero a veces no se relacionan, o sea, solo se van a relacionarse para comer y luego cada uno se va por su celular, su laptop o un libro y no se llegan a relacionar bien. Entonces, con esta actividad lo que planteas es que se integre la familia y que se conozcan un poco más, ¿no? Y generen mayor lazos afectivos. Ese podría ser uno, el Zoom. Otra forma de poder medir también si es que está sirviendo tu sesión de escuela para familias es a través del programa de Kahoot, es muy utilizado y también es gratuito. El Zoom también es, o sea, Zoom normalmente te da un tiempo de 45 minutos y luego se corta la videollamada, ¿sí? Eso es cuando es gratuito, pero por el tema del coronavirus y todo esto está siendo ilimitado, está abriendo como ilimitado, entonces ya no es en 45 minutos, sino que pasa los 45 minutos y sigue funcionando normal. En el caso del Kahoot, eh, sí puedes trabajar normal porque
hasta cierto aspecto es gratuito, ¿no? Obviamente que también te ofrecen unas funciones más específicas, más elaboradas cuando ya pagas la cuenta premium. Y igualito el Kahoot te permite hacer preguntas y luego te salen cuántas personas han respondido bien, quiénes no han respondido bien, y así puedes ir viendo, sacando porcentajes y ves si es que tu sesión fue efectiva o no, ¿no? Y así hay un montón, también hay otros que hace poco los vi y justamente lo estaba hablando con Luis, para ver el tema de Papercraft, creo que se llamaba, la aplicación. Como disculpan. Creo que la aplicación se llamaba Papercraft, algo así. Esa de de roles. Creo que más o menos, mm, eh, bueno, ya, en fin. La cuestión es que, más o menos hasta donde me acuerdo ese de Papercraft, y que le estoy a punto de averiguar un poco más para poder incluirlo, es que la persona se pone un rol de un personaje, ¿no? O sea, de un superhéroe, digamos algo así. Ay, Y, ya, y sí, ya, sí, y, sí me acordé, sí me acordé. ajá, y trabajas con él y le dejas como que actividades o cosas para la casa como aventuras y todas esas cosas, y la misma aplicación te permite saber, porque generas grupos de trabajo, ¿no? Generas grupos de trabajo entre los padres, digamos, y la misma aplicación te dice qué padre participó más, qué padre opinó más, quién asumió más tareas, ¿no? Y ahí te sale, y tú puedes ir viendo ahí, ¿no? Los comportamientos de los papás. Y puedes ir luego potenciando y adaptando tus siguientes sesiones para que justamente hagas de repente que los papás sean más participativos, de que se involucren más y todas esas cosas, ¿sí? Creo que hasta acá la podemos dejar, ya 23 minutos que vamos hablando sobre este tema, nos hemos excedido un Wow. montón, porque normalmente solo lo hacemos hasta 15 minutos, estábamos planeando. Luis, ¿algunas últimas palabras para ya despedirnos? Sí, la aplicación que acabas de mencionar sí es de mucha utilidad. Ya lo estoy también averiguando un poco más sobre cómo funciona y todo eso, las utilidades que me puedan brindar. Es más que todo un tema de gamificación también, pero sí, muy buena. He visto también varias referencias de maestros que lo están utilizando dentro de clases y que les ha funcionado muy bien, ¿no? Ujú. Solamente recargar eso y nada, me agrada de que AN esté sacando nuevas cosas y bueno, gracias por todo y nos veremos en una próxima sesión. Sí, ya nos vemos en una próxima sesión y por favor, cualquier consulta, duda, quieran de repente las aplicaciones que hemos mencionado, su link o algo así, lo hacen en los comentarios y nosotros con gusto les respondemos. Nos vemos en una próxima sesión. Vamos a ir trayendo cada vez distintos personajes, o sea, me refiero a que distintas personas de otras profesiones, obviamente, y así para poder abordar temas un poco más, digamos, en nuestros tres ejes de trabajo, ¿no? Social, educativo o investigativo. Eso es todo y nos vemos en una próxima.